Hola, en esta ocasión te voy a hablar un poco de lo más básico acerca del crochet. Por principio de cuentas, qué es, qué materiales se utilizan y los puntos, algunos de los puntos más básicos con los cuales iniciar. Para empezar, el crochet es una técnica de tejido. En algunos lugares pues se hace muy marcada la distinción entre lo que es crochet y lo que es tejido, pues le llaman crochet a lo que se realiza con un ganchillo como este y tejido al que se realiza con las dos agujas. Tiene muchísimos beneficios. El principal para mí pues es un muy buen pasatiempo. Me parece divertido, pero además también tiene muchos beneficios. Por ejemplo, calma la ansiedad, estimula la creatividad, mejora la concentración y la memoria. Eh, es muy beneficioso de muchas maneras. Los principales materiales que se utilizan pues es un hilo, una lana. Hay diferentes tipos. Hay estos que son de algodón, que son de un color liso o completo. Hay así de colores. Hay los que tienen texturas. Pueden ser de algodón o de acrílico. Varían en el grosor. Por ejemplo, estos eh, más gruesos, chunky le llaman. Pueden ser utilizados para prendas de invierno, gorros, suéteres, guantes, etcétera. La mayoría de los estambres o los hilos traen su etiqueta y en la misma etiqueta viene marcado el grosor, el material del que está hecho, la cantidad que trae, ya sea en peso o en distancia, y el calibre de aguja o de ganchillo que te recomiendan para utilizar específicamente con ese hilo. Sin embargo, pues aquí entra mucho el sentido común o el gusto de cada quien, puesto que, por ejemplo, un hilo como este trae aquí su recomendación para usar un ganchillo del número 2 o del número 3 o bien agujas del número 2 o número 3. Sin embargo, si tú quieres, pues puedes usar cualquier otro número de ganchillo y sobre todo pues ya viendo cómo se ajusta a tu proyecto. Otros materiales que se utilizan, como ya lo mencioné, por los ganchos, las lanas, las hilazas, marcadores que pueden ser desde alfileres de estos, marcadores como estos, marcadores de plástico, marcadores de puntos como este. Necesitas tijeras para cuando ya termines tu proyecto puedes cortarlo, una cinta métrica, contador de vueltas te facilita muchísimo el trabajo, sobre todo si se trata de un proyecto que requiera muchas vueltas, pues podemos llegar a distraernos con algo, confundirnos y pues perdemos en qué vuelta nos quedamos o en qué vuelta vamos. Hay estos que son manuales, hay estos que son digitales. ¿Okay? Por lo general puedes utilizar o es recomendable utilizar estuches para guardar las agujas. Esto pues es para mayor organización, ¿no? Están lo que son las agujas de metálicas, las de aluminio. Puedes encontrarlas de bambú, de madera, de plástico. Estas sobre todo se utilizan con
proyectos que son mucho muy grandes y que utilizan trapillo, cuyo grosor es más ancho y pues sí necesita algo más grande para poderlo tejer. ¿Sí? El ganchillo. Estos metálicos por lo general se utilizan para tejidos muy delicados, tapetitos o carpetitas, cuando el hilo que utilizamos es muy delgadito. ¿Sí? También este tipo de material te voy a mostrar algunos de los principales puntos o los puntos básicos que se utilizan para hacer crochet. El primero de ellos es el punto de inicio o punto deslizado que hacemos al inicio de cualquier serie de cadenas. Yo lo hago de la siguiente manera. Hay varias y muchas formas de hacerlo. Mucha gente lo hace de distintas formas. Yo te voy a mostrar cómo lo hago yo. ¿Ok? Rodeo. Agarro así, rodeo mi dedo con el hilo. Ya sea que con mis dedos yo jale y hago esto. O bien rodeo mis dedos con el hilo, saco un poco así y con el ganchillo saco, jalas las dos hebras de acá y se hace este nudito que es el que evita que esta hebra que queda corta acá se salga. Entonces lo recorres y este es el nudo de inicio. ¿Ok? Ya sea que lo hagas así, solo con los dedos y ya introduces la aguja, o haces esto y con la aguja, con el ganchillo, lo sacas por acá, jalas y ya está. Eso es un nudo de inicio, un nudo deslizado, lo llaman de distintas formas. A partir de este nudo se hacen las cadenas. Las cadenas consisten en pasar por este aro esta hebra para ir formando precisamente una cadena que es la base de la mayoría de los proyectos. Se me pasaba a comentarte, hay distintas maneras de tomar el ganchillo. Yo aprendí a tomarlo de esta manera, hay quien lo toma de esta manera. Como te digo, ahí ya depende de cómo tú te sientas más cómoda. Y para ir alimentando la cadena o el proyecto que estamos haciendo con el ganchillo, vamos a ir jalando hilo, ¿sí? Pero para que no quede este hilo suelto y todo, yo aprendí, bueno, al principio lo hacía de esta manera, pasaba el hilo por mi dedo meñique, luego el índice, con estos dos dedos tomaba el inicio y ya empezaba a hacer mis cadenas. Sí, pero me empecé a dar cuenta que de esta manera se me atora mucho el hilo aquí y empiezo, bueno, yo tiendo a tejer apretado, quizá sea por eso, porque el hilo se me atoraba aquí. Entonces, últimamente cambié manera de sujetar el hilo y esta es que paso, ¿sí? Con este dedo y con el índice lo algo. Tomo la base
Y de esta manera el hilo queda un poco más libre para poderse deslizar sin mayor problema. ¿Sí? Se me atora menos que de la manera anterior, que era que sujetaba con el meñique y hacía esto. Pero pues si a ti te funciona así o de alguna otra manera, hay distintas maneras. He visto quien nada más lo toma así, ni siquiera lo usa de más dedos más que este y va jalando. ¿Sí? A mí no se me facilita de esa manera. Yo introduzco este dedo, paso el índice y así. Entonces, la cadena. La cadena consiste en que voy a tomar hilo o cargar el ganchillo, le llaman también. Vas a tomar hilo y lo vas a sacar por dentro o a través del aro que hiciste. Esa sería una cadena. Vuelves a cargar hilo, a tomar hilo y lo sacas. 2 cadenas, 3 cadenas, 4 cadenas, 5, 6 y así sucesivamente, ¿sí? 7, 8, 9 y 10. Aquí tenemos una hilera de 10 cadenas, que como te menciono, pues es la base de la mayoría de los proyectos. Otro punto básico sería el punto medio o punto bajo, le llaman también, que consiste en introducir el ganchillo por la mitad de estos 2 hilos que están en la cadena y jalar hilo. Lo sacas, te quedan 2 hilos en el ganchillo, vuelves a tomar y sacas. Esto sería un punto bajo. Vamos a hacer otro. Introduces la hoja por el medio, sacas y quedan 2 hilitos en el lomo del ganchillo, tomas hilo, segundo punto bajo. ¿Ok? Tercer punto bajo. ¿Ok? Bueno, aquí una cosa que se me pasó mencionarte: cuando vamos a iniciar a hacer puntos bajos a partir de la cadena, por lo general pasamos por alto la primera cadena y empezamos a tejer hasta la segunda. Esto es para que quede más prolijo, más mejor presentable el tejido al momento de subir. ¿Sí? Ese sería entonces el punto bajo. Hay otra manera de hacer puntos bajos, pero aquí ya depende del proyecto de cada quien. Sobre todo si vas a hacer alguna base de proyecto, algo donde vas a tejer alrededor de esto y quieres que tu base esté más presentable, hay quienes, en vez de hacer los puntos puntos bajos por este lado, voltea el tejido y los hace en estos lomitos que tenemos por detrás de la cadena, en estos. Es un poco más laborioso, pero pues sí está más presentable. Sacas, sí, en vez de que entre por en medio de acá enfrente, es por detrás en este hilo. ¿Sí?
requiere un poco más de paciencia, más de trabajo, pero pues depende del proyecto que hagas, pues sí queda mejor, presentable. No queda tanto espacio de abertura entre la cadena y los puntos. Ok. Bueno, voy a terminar esta hilera de puntos bajos para mostrarte en caso de que tuvieras que subir cómo se haría. Ok. Este sería el último punto bajo. Ok. Para subir aquí harías una cadena de altura, giras el tejido y empiezas de nuevo a hacer puntos bajos. Ok. Ok, siguiente punto es el punto alto. En ocasiones también le llaman vareta. Al momento que tienes aquí tu cadena base, puedes hacerlo de la siguiente manera: saltas, en vez de saltar una cadena, saltas 2 cadenas, cargas hilo y en la tercera introduces, sacas hilo, quedas con 3 hilos en el gancho, tomas hilo y sacas 2 aros, te quedas con 2, tomas hilo, sacas esos 2 y ese sería un punto alto. Ok, esa sería una manera de empezar una fila de puntos altos. O bien, si tienes ya tus cadenas base, tendrías que hacer 2 cadenas más de altura y de nuevo en la tercera, evitando esos 2 que hiciste de altura. En la tercera cadena cargas hilo, en la tercera introduces, sacas hilo, te quedas con 3 aritos, tomas hilo y sacas 2, los primeros 2, te quedas con 2, vuelves a tomar hilo y sacas esos 2. Ahí está tu punto alto. Para continuar tendrías que volver a cargar hilo. En el siguiente punto introduces, sacas hilo, te quedas con 3 aritos, cargas hilo y sacas los primeros 2 aros, te quedas con 2, sacas hilo y sacas los siguientes 2. Y así sucesivamente vuelves a cargar. En el siguiente punto introduces, sacas hilo, te quedas con 3 aros, cargas hilo, sacas los primeros 2, te quedas con 2, cargas hilo y sacas esos 2. ¿Okay? Hay lo que se llama también los aumentos de cualquier punto, que consiste por lo general en hacer 2 puntos, pudieran ser más dependiendo del proyecto, pero un aumento sería 2 puntos en el mismo espacio. Por ejemplo, aquí yo ya hice un punto alto. Para convertir este punto alto en un aumento de punto alto, tendría que hacer un segundo punto alto en ese mismo espacio. Entonces cargo hilo, introduzco en ese mismo espacio, saco, me quedo con 3 aros, cargo hilo y saco los primeros 2 aros, me quedo con 2, cargo hilo y saco esos 2. Aquí tengo 2 puntos altos en un mismo espacio, esto es un aumento a punto alto. Y ocurriría lo mismo con el aumento de punto bajo. En el mismo espacio habría que hacer 2 puntos bajos juntos. ¿Ok? Ese es el punto alto. Ahora, el punto deslizado, o también le llaman punto enano, consiste
en introducir el ganchillo en la mitad de la cadena, tomar hilo, lo sacas, pero esta vez no vuelves a cargar, sino que este mismo aro lo pasas por aquí y eso sería un punto deslizado, un punto enano. Vamos de nuevo, sin cargar hilo, entras en la mitad de la cadena, tomas hilo y lo sacas, y ese arito lo vuelves a sacar por ese aro. Vamos de nuevo, introduzco, jalo y lo vuelvo a sacar. Ahí estamos haciendo puntos deslizados. ¿Ok? Y otro de los puntos utilizados para iniciar proyectos son los anillos mágicos, que consisten en hacer un arito con el hilo y dentro de ese aro empezar a hacer ya sea puntos bajos, puntos altos, etcétera. Entonces, el anillo mágico yo lo hago de la siguiente manera. Con el hilo rodeo estos dos dedos, acá lo estoy deteniendo, rodeo estos dedos de esta manera. ¿Ok? Detengo acá, rodeo estos dos dedos y lo sostengo de este lado. El gancho lo paso por aquí abajo para tomar este de acá y jalarlo de esta manera y luego hago una cadena. ¿Ok? Y ahí queda mi aro, mi anillo mágico. Una vez más, detengo, paso por estos dos, encima, detengo acá, jalo, y ya está. Una vez que queda este arito, empezamos aquí a hacer puntos bajos. Paso el gancho por dentro del aro, saco hilo, me quedan los dos aritos, tomo hilo y lo saco. Ahí está un punto bajo. Va de nuevo, lo meto por dentro del aro, jalo hilo y lo saco y me van a quedar dos aritos, tomo hilo y lo saco. ¿Ok? Una vez que yo tengo la cantidad de puntos que necesito aquí para cerrar el aro, nada más jalo este hilo y el arito se va a cerrar. Por lo general de inicio son 6 puntos. Aquí ya llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Jalo el hilo. Aquí está cerrado el anillo mágico. ¿Ok? Aquí si yo siguiera tejiendo, pues introduzco en el primer punto que hice y sigo haciendo puntos bajos, o bien si voy a cerrar vueltas, pues hago un punto deslizado, una cadena y ya empiezo de nuevo a tejer alrededor del aro. Este es con puntos bajos, igual se puede hacer con puntos altos. Sujeto, paso por los dos dedos, paso por acá, si lo quisieras hacer de puntos altos, igual pasas,
por los dos dedos, sujetas, jalas aquí abajo, ahí está el aro, y aquí ya tengo una cadena, haría una más para que me queden 2 cadenas de altura. Tomo hilo, paso por dentro, tengo 3 aritos, saco los primeros 2 y saco los siguientes 2. Ahí está un punto alto, vuelvo a tomar hilo, paso por adentro, saco hilo, tengo 3 aros, saco los primeros 2 y saco los siguientes 2. De igual manera se hacen la cantidad de puntos que necesites, se jala este hilo para cerrar el aro y pues eso sería lo más básico. Me equivoqué. Pues esos son los puntos básicos de el crochet. Yo te recomiendo que cuides mucho tu postura al momento de estar haciendo crochet. Trata de no estar mal sentada, de mantener la espalda recta, los hombros relajados, no tejer muy apretado porque cansa. Tomar descansos, hacer ejercicios de las manos, cuidarte, cuidar tu vista, etcétera. Entonces, pues eso sería todo. Ojalá te sirva. Y si te gusta, pues suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando haya nuevos videos. Gracias. Bye.